Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Nuevamente nos encontramos en este espacio para orar a partir de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a orar con el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, de los versículos 16 al 20. Para que vayamos buscando en nuestra Sagrada Escritura, Mateo, capítulo 28, del 16 al 20. Espero que hayas tenido una muy buena semana y pues ahora, para disponernos a orar, vamos a ir tomando conciencia de cómo estamos, de cómo llegamos a este espacio. Te invito a que puedas hacer silencio y que escuches a tu cuerpo. Date cuenta de las sensaciones que están presentes, si hay cansancio, si hay energía, tensiones, y disponte con tu cuerpo. Haz una inhalación profunda, exhala. Te invito a que ahora puedas prestarle atención a tu corazón, las emociones, los sentimientos que han estado presentes en este día. ¿Cómo te sientes ahorita? Si vamos a escuchar hoy a Dios, date cuenta desde dónde le escuchas. Y en medio de tu situación, ve disponiéndote. Haz una inhalación profunda, exhala y te invito a que puedas ir más adentro, que vayas hacia ese profundo centro donde solo Dios y tú se encuentran. Toma conciencia de que Dios está presente. Toma conciencia de que te llama con amor para que le escuches, para que su palabra tenga vida en ti. Y respondiendo a este llamado, podemos invitar hoy a su espíritu, el espíritu de amor, para que vaya capacitando nuestras personas, nuestro corazón, para que esta palabra pueda hacer eco en nosotros, que realice en nosotros lo que quiere hacer. Y te invito a que juntos podamos decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno, y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te invito a que vayamos al texto con el corazón dispuesto. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estén seguros
que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Deja un momento que estas palabras hagan eco en tu interior. Presta atención si hay alguna frase en especial que hoy quede haciendo eco. Y detente ahí, saborea lo que esta palabra te dice. Y si estás en familia, te invito a que puedas compartir en voz alta esta frase, esta palabra. Y te invito a que volvamos a leer el texto. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estén seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. El texto que en esta ocasión estamos orando es el final del Evangelio de Mateo. Nos damos cuenta, pues ya es con esto con lo que se cierra este Evangelio, y en este capítulo 28 lo que tenemos son los relatos de la resurrección. Cuando nosotros vemos los relatos en el Evangelio de Mateo, podemos identificar que ha habido un anuncio a las mujeres, pero no se les había presentado a los discípulos. El texto que hoy estamos leyendo es el único texto en Mateo en el que el resucitado se presenta a sus discípulos, a los 11. Esto es bastante sugestivo, porque veremos que la manera como se está presentando Jesús va a romper algunos paradigmas interesantes para esta comunidad. Lo primero es que reconocemos a los 11 discípulos, ¿no? Es una comunidad que pues está fragmentada, falta uno. Resulta que Judas no está presente, Judas ya se ha suicidado en este evangelio y pues bueno, son estos 11 los que van a ser testigos de la presencia de Jesús. Lo primero que puede llamar nuestra atención, si nosotros recordamos los evangelios pasados que hemos estado leyendo las últimas semanas, de Lucas, de Juan, podemos recordar que las apariciones de Jesús han sido en Jerusalén. Por el contrario, cuando nosotros lo leemos en Mateo, nos damos cuenta que Jesús no se aparece en Jerusalén. Jesús resucitado aparece en Galilea. Esto, de entrada, podríamos decir, Jerusalén ha sido la tierra donde se le ha dado muerte a Jesús.
Jerusalén es la tierra, recordemos en el Evangelio de Mateo, donde desde el principio ya tenemos el relato de los Reyes Magos con Herodes, donde se pretende dar muerte al rey. Tanto es así que incluso cuando ya se le ha dado muerte, las autoridades niegan la resurrección y han creado una confabulación para que no se reconozca la resurrección. Decir que Jesús va a estarse haciendo presente en Galilea, es decir, Jesús se va a presentar en la tierra donde ha sido acogido, donde ha sido refugiado. Una comunidad, a esta comunidad, que ha experimentado una persecución fuerte en Jerusalén, donde no se ha recibido el mensaje de Jesús, ahora se nos presenta en un espacio donde se puede dar refugio a esta experiencia de la resurrección. Regresamos a Galilea, regresamos a la tierra donde comenzó la predicación, regresamos a la tierra donde comienza el discipulado, donde Jesús da las primeras enseñanzas a sus discípulos. Y nos dice que en Galilea se va a presentar al monte que Jesús les había indicado. Los montes en este evangelio son sumamente importantes. Y justamente en este pasaje que cierra el evangelio nos va a unir con 3 pasajes donde ha habido montes presentes. El primero, recordemos las tentaciones de Jesús, cuando Jesús va al desierto y Satanás le tienta. Hay una de las tentaciones donde Satanás le dice, adórame y haré tuyos los reinos de la tierra. ¿No? Entonces, en un monte, en el monte más alto, donde se ve toda la tierra, te ven todos los reinos, si me adoras, te daré estos pueblos. El segundo monte podemos nosotros reconocer donde se dieron las bienaventuranzas, donde Jesús hace el discurso inaugural del reino, donde Jesús presenta su enseñanza, su mandato, la manera de seguir a su Padre. Y tercer monte que podemos recordar es el de la transfiguración. Un monte donde se nos presenta a Jesús como el Mesías, como el Hijo, y se nos invita a escucharle. Entonces fijémonos cómo este monte, el lugar donde Dios se revela, va a tener todas estas connotaciones, porque justamente en este evangelio van a regresar. Ahorita veremos de qué manera. Lo primero que sucede, al verlo, lo adoraron. Fíjense, hablábamos del monte donde se había hecho la tentación con Satanás, y la tentación había sido que Jesús adorara a Satanás. Y aquí aparece lo primero que sucede es, los discípulos adoran a Jesús. La respuesta ante Jesús resucitado es reconocerle como Señor. Se le adora, ¿no? Si bien algunos dudaron. Esto es interesante y refleja algo importante en este evangelio. Si nosotros recordamos los pasajes en los que se habla de la fe de los discípulos en este evangelio de Mateo, se habla de hombres de poca fe. Estos discípulos creen en Jesús, pero dudan. A lo largo del evangelio han reconocido que Jesús es el Mesías, le han reconocido como Señor, le han reconocido como Mesías, como Maestro, pero siguen dudando. Y ante la resurrección, la duda no desaparece. Fíjense lo fuerte que es esta experiencia del discipulado. Creemos en Jesús, creemos en el Evangelio y tenemos dudas. Y tal vez en esta experiencia nos podemos reflejar tú y yo, sabiendo que Jesús nos ha querido mostrar el inmenso amor de su Padre, que nos ha presentado un proyecto
donde los hijos del Padre reciben la vida que el Padre quiere para ellos, pero dudamos al seguirle, dudamos al acoger en la vida lo que Él quiere para nosotros, dudamos en vivir el reino de Dios, el reino de los cielos. Esta es la experiencia de los discípulos. Aun cuando han experimentado la resurrección, siguen siendo hombres de poca fe. Pero esto, fíjense, no es una limitante para que el Señor se les siga haciendo presentes. Hablar de hombres de poca fe significa que están ahí y que se postran para adorarlo. Son hombres que reconocen que es Señor y están en proceso de irlo reconociendo. Y a estos hombres que creen y que dudan, a estos discípulos que le reconocen como Señor y Maestro y que dudan al seguirlo, Jesús les habla así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Fíjense lo fuerte que es esto. Recordemos la tentación. La tentación era: si me adoras, te daré el poder de estos reinos. Pues resulta que Jesús no necesita adorar y sin embargo la clave está en que me ha sido dado. El Padre le ha dado a Jesús este poder en el cielo y en la tierra. Jesús tiene la autoridad que le viene del Padre, pero es una autoridad regalada por el Padre. Es algo que el Padre le da a Jesús. No es algo que Jesús arrebate. No es algo que Jesús se gane. No es algo que Jesús le compre al Padre. Es algo que le ha sido dado. Y esto tal vez es fundamental para ir entendiendo la experiencia de Jesús. Porque cuando en este evangelio se ha hablado de poder, cuando se critica el poder, estamos hablando de un poder que pasa sobre el otro. Recordemos a Herodes, un Herodes que por poder asesina al inocente. Recordemos a estas personas que tienen autoridad, poder y que pasan encima de los demás. ¿Y qué es lo que Jesús dice? No. Entre ustedes no sea así. Entre ustedes, cuando hay poder, es el poder para servir. Si el Padre me ha dado este poder es para servir a otros. Y precisamente, fíjense, a Jesús le ha sido dado todo poder. Y lo que sigue no es decir, voy a someter a todos los pueblos. No. Dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Un discipulado que refleja la actitud de Jesús. Cuando nosotros vemos qué es lo que hace Jesús con sus discípulos, estamos viendo un Jesús que se entrega, estamos viendo un Jesús que sirve, estamos viendo un Jesús que alimenta, que sana, que incluye, que integra. Estamos viendo un Jesús que ama. El poder de Jesús no es un poder que se impone sobre el otro aplastándolo. Es un poder que se entrega para servirle y darle vida. Y justamente, fíjense, este poder que recibe Jesús, la verdadera fuente de poder que recibe Jesús, no está en la imposición, en el aplastar, sino en el servir. Y esto, fíjense, que ha recibido, de esto hace partícipes a los discípulos. Si a Él le ha sido dado el poder, ahora envía a sus discípulos a que hagan discípulos, a que hagan lo que Él ha hecho, a que compartan su experiencia, su testimonio con otros, para que crean en Jesús y para que puedan seguir el proyecto de amor de su Padre, el reino de los cielos.
Y este hacer discípulos, fíjense que es a todas las naciones. Si ya habían dado un paso al decir que no sea en Jerusalén, sino en Galilea, Galilea de los gentiles, ahora se da otro paso. El discipulado no es solamente para los judíos, el discipulado no es solamente para los de Jerusalén, de Galilea. Esta experiencia de ser discípulos de Jesús, este poder de servicio, de entrega que Jesús nos comparte, llega a todas las gentes, a todos los pueblos. Y esto es importante porque no, el contraste que se hace con el texto de la tentación con Satanás, ahí es, te daré el poder sobre los reinos, sobre las autoridades. No, aquí se habla de las gentes, de los pueblos, de la cultura, del ámbito vital de la gente. Es decir, este servicio, esta entrega, este discipulado, no solamente va a una estructura, no va a una institución. Este hacernos discípulos está tocando este hacernos discípulos va tocando la experiencia vital del pueblo. Y esta experiencia se parte a partir de bautizarlas. Es importante hablar de bautizar, porque ya no se habla de un rito judío, ya no se habla de algo que está restringido a un solo pueblo. El bautismo será el nuevo rito para introducirnos a esta vida que nos viene de Dios. Un bautismo que es accesible a todos los pueblos. Y algo bien importante, esto se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, cómo este bautismo, cómo este discipulado va a partir de la experiencia que Jesús ha tenido de Dios. Fíjense lo bello que es esto, porque el discipulado se está haciendo de saber que Dios es Padre, de saber que aquel que nos está dando testimonio de su amor es el Hijo. Y eso se está haciendo a partir de un bautismo que nos capacita para la vida de Dios. No se trata solamente pues de algo superficial. El ser discípulo, el seguir, el recibir esta vida que se nos está dando en Jesús, es algo que parte de la experiencia de vida. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Ser discípulo no solamente es decir con la boca que creemos en Jesús. Ser discípulo es aprender a vivir de la manera como Jesús vive. Ser discípulo es seguir los pasos de Jesús. Recordemos, aquí se nos está uniendo con el segundo monte que decíamos, el monte donde se predican las bienaventuranzas, el monte donde se nos presenta la nueva propuesta de ser fieles a Dios, donde se nos está dando
no una ley diferente, sino una ley que toca profundamente lo que Dios quiere, ¿no? Se les ha dicho, pero yo ahora les digo, se nos está presentando un proyecto de vida, un proyecto para ser a imagen de Jesús. Y esto no solamente es para decir sí, esto es para que nosotros podamos vivirlo. Y a todo esto, si nosotros hemos creído y nos hemos sorprendido en esto, pero habíamos dudado, fijémonos, y estad seguros que yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Ante la duda que como discípulos podemos estar viviendo, ante esta duda lo que queda es la seguridad de que Jesús es el mismo, el Jesús con el que nosotros compartimos la historia y el que ahora se nos presenta es el mismo. Y fíjense lo bello que es esto, porque en este Evangelio, cuando se nos ha hecho la promesa de Jesús, se ha dicho que Jesús es Emmanuel. Jesús, el que salva, es el Dios con nosotros, Emmanuel. Y al final de este Evangelio nos presenta que el que se presenta es Jesús, Dios que salva, y se nos dice que es Emmanuel, que está con nosotros. Jesús que salva y que está con nosotros día tras día. Esta es la seguridad. Esto es lo que nos puede ayudar a seguir adelante en medio de nuestra poca fe. Se nos ha dado una misión, se nos ha compartido esta experiencia de poder dar lo que Jesús nos ha compartido, lo que Jesús nos ha regalado. Y la seguridad de esto está en que Jesús permanece con nosotros. En este Evangelio de Mateo no hay una ascensión de Jesús. En este Evangelio Jesús no regresa al Padre. Lo que Jesús está haciendo es permanecer con nosotros, estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué te dice esto a ti? ¿Qué te dice esta palabra del Evangelio? ¿De qué manera, ante la experiencia de Jesús, vives en esta ambivalencia entre un creer en Él y saber que hay poca fe, que seguimos aprendiendo a seguirle, que seguimos aprendiendo a amarle? ¿De qué manera en ocasiones seguimos anclados a un poder que oprime al otro y no partimos de la experiencia del amor que sirve? ¿De qué manera tu experiencia de Dios, Padre amoroso, Hijo que se entrega, Espíritu que da vida, está permeando y mostrándose en tus relaciones?
Y con todo esto te invito a que puedas responder a tu Padre. Deja que desde tu corazón surja una palabra. ¿Qué le quieres decir hoy? Padre, hoy te quiero dar gracias porque encontrarme con tu Hijo Jesús, con tu Hijo resucitado, me hace salir de mis esquemas, me hace salir de Jerusalén, de mi tierra de seguridad, de mi tierra de control, pero también la tierra donde puedo vivir en peligro, un peligro que brota de no saber reconocerte. Gracias, Padre, porque has tenido tanta misericordia y has sabido acompañarme, guiarme hacia la tierra donde mi fe puede crecer segura. Gracias porque cuando pude tener poca fe y quedarme muerto, me has llamado nuevamente a Galilea para volver a recordar lo que tu Hijo me ha dicho, para poder descubrir tu rostro, para poder amarte. Padre, como los discípulos en este Evangelio, hoy quiero adorarte, adorar a tu Hijo Jesús, y te pido que me acompañes en esta poca fe para que la adoración que pueda hacer sea con el corazón y con la vida. Gracias, Padre, porque sé que ya lo estás haciendo. Y hoy cuando escucho la misión que nos da tu Hijo, me siento retado y al mismo tiempo motivado. Padre, tú nos envías a seguir los pasos de tu Hijo Jesús. Nos envías a ser discípulos, a poder compartir a otros una experiencia como la que tú me has regalado. Mi misión, Padre, dar testimonio de tu Hijo, no puede salir de la experiencia que he tenido de ti. Me siento motivado a regresar continuamente al amor que me muestras.
reconocer que eres un Padre amoroso, saberme amado gratuitamente, descubrir que no necesito merecer tu amor, sino que como Padre me lo regalas y me lo has regalado en tu Hijo. Padre, ¿cómo me hace falta descubrir tu amor? Un amor que da vida, que da posibilidades. Me siento motivado a regresar a esto y me siento retado porque reconozco que me cuesta acercarme a tu amor. Padre, con pena hoy te quiero decir, siento miedo ante tu amor. Siento miedo de la inmensidad con la que te entregas. Siento miedo porque cuando estás amándome, quedo desnudo ante ti. No tengo más que hacer, que decir. Dejo de controlar y me quedo solo ante tu amor. Y esto me cuesta. Padre, ayúdame a descubrir y a permanecer en tu amor para poder realizar esta misión que hoy quieres que haga. Padre, sé que no estoy solo. Sé que tu Hijo Jesús está conmigo. Sé que tu Hijo es el Emmanuel, el Dios que salva y está con nosotros. Gracias porque no cambias. Gracias porque día tras día, hasta el fin del mundo, sigues siendo el Padre y Jesús sigue siendo el Dios que salva, el Dios con nosotros. Deja que tu corazón diga lo que necesite. Si hace falta decir algo, dile a tu Padre que te escucha y que te ama. Y déjate mirar por Él
Déjate tocar por su palabra amorosa y date cuenta lo que este Evangelio ya está realizando en ti. Date cuenta si hay algo que puedas hacer, alguna acción, algún gesto que pueda concretar lo que Dios ya hace y ponlo en sus manos. Pídele que lo bendiga y que te acompañe. Y confiando en Él, te invito a que juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto poder compartir esta palabra con ustedes, este momento de oración, pues que como Jesús nos ha enviado en este Evangelio, podamos dar testimonio de su discipulado y podamos dar testimonio del inmenso amor que Dios ha tenido con nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan muy bonita semana. Florica.